Bueno, 1.000.000 de gracias desde lo más hondo de mi pobre y débil corazón, hermanos, por el honor inmerecido y el privilegio que hoy pueda compartir una porción de la palabra con vosotros, con gente que respeto, que amo y que valoro, y que hemos tenido no poco roce, hermanos, y me siento, sinceramente, hoy me siento emocionado, pues por poder compartir una porción de la palabra. Y quisiera daros gracias por vuestras oraciones. Gracias, gracias. A veces Dios obra de maneras, no entendemos a veces por qué permite el Señor que Jacobo sea muerto a espada, y no entendemos por qué envía un ángel y Pedro es liberado, hermanos. Yo, como podéis entender, tengo motivos de gratitud infinitos para el Señor, hermanos, porque ingresó mi esposa, iba apurada, un hijo, yo, y bueno, el Señor ha tenido en su generosa y abundante gracia, hermanos, y gracias por vuestras oraciones, nos encontramos realmente bien físicamente, hermanos, nos encontramos muy bien, y gracias. Quisiera pedir disculpas si no recuerdo a alguno de los que estáis ahí. Un abrazo a Raúl, un abrazo Quique, un abrazo Luis, un abrazo Ignacio, Domingo, un abrazo, Ramón, un abrazo, y a José de Valladolid, otro abrazo. Y también a Carlos de Santiago, otro abrazo, hermanos. Y cómo no, por favor, a la tía Adela, un abrazo. De todo corazón, tía Adela, un abrazo. Y quisiera decirle a usted que Cristo viene muy pronto y que nos vamos a ir con Cristo para el cielo y vamos a estar con nuestros seres queridos para siempre. Un abrazo, tía Adela, y a todos los creyentes y hermanos que no conozco, y a otros jóvenes de los vuestros, y a otros que han entrado ahí. Un abrazo de todo corazón. Y hoy me alegro muchísimo, hermanos, me alegro muchísimo que os hayáis acordado de mí, porque a medida que pasa el tiempo entendemos, hermanos, que somos muy poquita cosa, y cuando Dios nos da la oportunidad de compartir y hay gente deseosa y con hambre de la palabra, esto es un regalo inmerecido, hermanos. Bueno, vamos a compartir el tema de la palabra en la segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1, verso 3. Sabéis vosotros que Pablo tuvo el honor y la dicha de ser el padre espiritual de esta iglesia. Estuvo 1 año y medio con ellos. Y la verdad, hermanos, es que era una iglesia espiritualmente, en cuanto al crecimiento, hablando, una iglesia muy tiernecita, una iglesia niña, pero que eran salvos y amaban a Dios, hermanos. Era una iglesia que era un poquito conflictiva. Que Dios nos guarde y nos cuide, que podemos ser de Dios y ser conflictivos. Permitidme esta frase, hermanos. Si no puedo ser una rosa que adorne, bonita, hermosa, aromática en el florero, que no sea una espina, por favor. Ya la vida en sí es una espina para todos nosotros. Así que Pablo escribe a unos hijos espirituales, y el tiempo que estaba viviendo la iglesia era muy difícil, muy duro, hermanos, porque habían muchas persecuciones en contra de la iglesia, hermanos. La iglesia ha vivido tiempos muy difíciles, no hoy solamente, hermanos. Nerón incendió Roma, y aquel hombre poseso de demonios, porque se atribuían el título de divino Nerón. Si tú te acercabas a palacio o él andaba por ahí, la gente tenía que llamarle divino Nerón, divino Calígula. Hermanos, gente poseída que se endiosaba, había que llamarles de esta manera. Así que el fondo histórico, hermanos, es que este Nerón incendia Roma él mismo, y cuando se da cuenta de la locura que comete,
qué fácil le fue acusar a los inocentes creyentes. Ahí una vez más la espada de Roma, in misericordiae, se desenvainó contra los creyentes, contra la obra del Señor que había en Roma. Muchas veces eran crucificados, les embadurnaban en vida con mucha brea y les ponían en cruces y prendían la brea, mirar qué muerte, sencillamente para que al pasear por allí los jardines tuviesen luz, hermanos. Las cruces era algo normal en los creyentes, la espada, la muerte, las persecuciones, tenían que huir a veces de Jerusalén, a veces había salidas de hombres de Dios, no habían terminado el ministerio, Dios misteriosamente lo permitía, y entonces había mucho dolor, hermanos. Pablo era un hombre tan maravilloso, un ministerio tan extraordinario, hermanos, que Dios le dio, que si Pablo tenía que expulsar al de Corintios 5, le expulsaba. Tenía el carácter, pero con la sabiduría a ver si usando el último remedio podía arrepentirse. Afortunadamente se arrepintió, hermanos. Y también Pablo tenía la capacidad de saber consolar a las tiernas ovejas que pasaban fatigas y aflicciones, hermanos. Tenía un gran equilibrio el apóstol. Así que Pablo ahora, hermanos, siendo consciente de las circunstancias reales y adversas de persecuciones que hay, que cómo parten gente, que cómo mueren, que cómo son perseguidos, quiere consolar a sus hijos espirituales, que el mensaje es universal, hermanos, para hoy que hay fatigas y conflictos, sin lugar a dudas que nos va a venir bien. Quisiera leer el verso 3 y mirar el rótulo Aflicciones de Pablo. Va a ser un mensaje un poco, hermanos, que vamos a leer unos textos y compartimos un poco. Disculparme que pase yo a 2 de Corintios capítulo 11 y verso 23. Inmediatamente paso a Corintios capítulo 1. Es para explicar esto. Allí en Corinto había falsos apóstoles, no eran apóstoles, que él mismo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 11:13, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, hermanos, va a haber un fin. A veces decimos, ¿por qué Dios no hace justicia con esto o con aquello o con aquel? Lo que pasa, hermanos, que Dios es soberano, da oportunidades, pero vendrá tiempo cuando Dios haga juicio y justicia en su tiempo y a su manera. Dice, los había tan jóvenes en la fe, hermanos, y con tan poca luz, que estaban poniendo en duda si Pablo era un verdadero ministerio apostólico, cuando él fue el padre de ellos, hermanos. Y ahora explico esto porque yo hace años leía este pasaje y no lo entendía, y quizá hay algún joven en la fe que tampoco, y damos esta explicación. Dice en el verso 23, son ministros de Cristo, está hablando acerca de los falsos apóstoles, y dice, yo más. Claro, yo más hay que interpretarlo, lo dice con ironía. Ahora Pablo quiere mostrar cuál es su vida real y auténtica y conocida, y que vean la vida de ellos, que la vida de ellos querían la lana de las ovejas, la leche y el queso, pero en sí no se interesaban por la oveja con un sincero cariño y amor. Y Pablo se obliga en esta situación, si no él no cuenta estas cosas personales, porque pareciera aquí, diera una imagen que no es real, como que Pablo está un poquito crecido de lo que él es, en ninguna manera. Y dice, yo soy más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol, al mostrarle su vida de muchos años, hermanos, es para que ellos comparen y vean la vida de un verdadero siervo de Cristo en los primeros siglos de la Iglesia y que vean el buen vivir y el desinterés de esos que se llaman apóstoles, pero que en realidad no quieren el bien del rebaño, hermanos. Y ahora Pablo, hermanos, dice aflicciones de Pablo, ya lo sabemos, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me paro aquí solo un minuto, hermanos. Notar que nuestro querido Señor Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús, la naturaleza humana, y la divina, Cristo, el Hijo de Dios. Y mirar a Dios, hermanos, ¿cómo le llama? Padre. Me encanta que el honor que tenía Jesús de llamar a Dios su Padre, quien era Él, hermanos, sin pecado, tú y yo podamos dirigirnos también a Dios con el título divino que más le agrada que le llamemos, como lo dijo en la oración del Padre Nuestro, Jesús, cuando oréis, decid así, Padre Nuestro. Así que Jesús también es nuestro hermano con mayúscula y nuestro hermano mayor con mayúscula. Y aquí Pablo enumera dos títulos, dos atributos, porque los atributos del Dios Trino son infinitos, hermanos, son inmedibles, hermanos. Y dice, hablando de Dios, Padre de misericordias. Y puesto que nuestro Padre es un Dios de misericordias, notar, cuando hay fatigas y conflictos en sus hijos, dice, y Dios de toda consolación. Es decir, hermanos, Dios, nuestro queridísimo Padre y apreciado Padre, el Padre con mayúscula, el incomparable, el tierno, el santo, el dulce, el amoroso, el que perdona y el que ama, hermanos. Cuando su pueblo, su rebaño está pasando conflictos y fatigas, hermanos, ahí Dios sale en acción y en movimiento y dice el apóstol, Él es Dios de toda consolación. Es decir, tiene la capacidad extraordinaria que cualquiera que sea la situación del creyente, Él sabe, puede y quiere consolar, hermanos. Esta experiencia la hemos vivido como pastores y vosotros también, que ha habido a veces ciertas fatigas grandes en iglesias y hemos pensado, creído y dicho, uy, esta familia o aquella, o la iglesia, cual nave se va a partir. Hermanos, cuando Dios entra en acción consolando, hermanos, aquel grupo de factor de iglesia que pareciera que estaba así, es fortalecida y se acerca a Dios. A las iglesias, hermanos, no es el dolor lo que nos aleja de Dios o impide bendición, es la práctica de pecado no confesado. Así que Dios, dice el apóstol, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí hay un secreto que lo vamos a ver rápidamente. Cómo Pablo aquí tiene la humildad y la capacidad de admitir y de confesar que Pablo, hermanos, tiene celo por la obra, que Pablo se moviliza, que Pablo sufre, que Pablo visita, que Pablo anda en muchos peligros, pero mirar a quien le atribuye la alabanza y la gloria. Nos consuela, se incluye él, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Permitidme aquí, hermanos, que yo este pasaje lo he leído a veces, y si Dios no abre nuestros ojos, no somos capaces de ver la Escritura ni lo más fácil ni sencillo. Y mirad lo que dice aquí. Primero nos consuela para nosotros mismos, nuestra vida cristiana y para nosotros personal. Y atención, ¿para qué más? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quisiera explicar esto sencillo y fácil, y sois gente con capacidades que lo vais a entender. Hermanos nuestros, a veces hay circunstancias que no se puede ni hablar, a veces, hermanos, como cuando Job, aquella tragedia tan grande, hermanos,
aquellos tres amigos, qué sabios fueron, que en una semana no hablaron. Pero le dejaron ver que le amaban y se preocupaban por su situación. Fueron donde aquel hombre Job, le acompañaron, estaban con su presencia, le dedicaron tiempo. Lo peor fue cuando hablaron, que hablaron torpe y malmente, hermanos. A veces, hermanos, no se puede hablar, pero con tu presencia ya estás hablando. Estás dedicando atención, tiempo y cariño a ese hogar que está pasando una aflicción bastante seria y grave, hermanos. Así que el apóstol aquí dice que él recibe consuelo para sí mismo y también recibe consuelo para consolar a otros. Me encanta, hermanos, que el apóstol no ponga hincapié en su vida profunda de comunión, ni en sus dones, ni en su ministerio, ni las revelaciones que ha tenido, que eso es innegable, hermanos, sino que Pablo es un hombre humilde que quiere dar gloria y honor a Dios y ensalzar el nombre de Dios, y él se esconde, hermanos, y dice: nosotros recibimos el consuelo de Dios para que a su vez consolemos a otros. Es decir, hermanos, el consuelo de Dios es tan generoso, tan amplio, tan rico, tan profundo, que le da consuelo a Pablo, y consuelo en abundancia que se desborda de su vaso para que consuele también a otros. Así que, hermanos, permitidme esta frase: nosotros somos consoladores con minúscula. No podemos ser egoístas, hermanos. Ya sé que en todas iglesias hay creyentes más maduros y menos maduros, hermanos, pero tenemos que llevar consuelo a otros hermanos, y con ese consuelo, tú, hermano, estás siendo de edificación, animando y ayudando a otros. Sabéis que aquí en Castilla es muy fría y los inviernos son fríos. Suposición, tenemos estufas de leña y yo gasto 80 kilos de leña al año, pero compro 100. Y este año he ido y el señor Antonio me dice: mire, me han dado una familia una cantidad de dinero y tengo mucho dinero, le voy a regalar a usted 400 kilos de leña, solo me paga 100. Hermano, es un gesto generoso. Yo no lo he pedido, no me ha costado nada. Es la generosidad del dueño, don Antonio. Y cuando ya vengo a casa, hermanos, noto, capto y veo que yo solo necesito 100. Pero veo cerca de mí gente que quizás su economía está debilitada y empobrecida. ¿Y para qué quiero yo 400 kilos? ¿Los voy a guardar para el próximo año? ¡No! Comparto con amigos, conocidos o hermanos o personas cerca de mí, y comparto esa leña para el duro frío que viene, y quizá hay niños y ancianos. Así es el consuelo de Dios, hermanos. Si tú necesitas 100 kilos, Dios te los da, pero te da 400, te lo multiplica para que vayas a consolar, animar y alentar a otros que están en circunstancias realmente difíciles. Quisiera deciros, hermanos, que todos lo sabemos, que el Espíritu Santo también tiene el ministerio de consolar. Cuando hablamos de consolar en nuestro idioma, hermanos, pareciera que solo es alentar o suavizar al que está afligido y triste. La Escritura consolar es más que eso todavía, hermanos. Al Espíritu Santo, dijo Cristo, he rogado al Padre que os envíe el Consolador. La palabra Consolador es C mayúscula, título divino, nombre propio. Es uno al lado de otro con el fin de ayudar. Y dentro de la ayuda está el consuelo cuando estamos afligidos y estamos en circunstancias adversas. Hermanos, a estos familiares o amigos o conocidos que el Señor se los ha llevado a su presencia de esta forma, de esta manera, hermanos, sin poder despedirse, sin poder ir casi a los cementerios 2 o 3 personas. Hermanos, ¿quién es capaz de consolar? Hermanos, si no hay palabras a veces, hermanos. Así que Dios es tan bueno que el Padre consuela, hermanos, y el Espíritu Santo también sabe consolar. Me encanta saber que el Espíritu Santo que vive en el verdadero cristiano desde el día que de todo corazón dijimos: Cristo, te recibo, sálvame pecador, y caminamos con Él. El Espíritu Santo vive en nosotros y es el vicario de Cristo en la iglesia. Vicario significa uno en lugar de otro. Jesús ascendió al cielo, pero ha venido otro en lugar, porque el Espíritu Santo es Dios y vive en ti y en mí, y te conoce y te ama y sabe cómo ministrarte a ti y a mí. Así que, hermanos,
Si a veces estamos firmes en conflictos muy grandes y penosos, hermanos, no quiero quitar importancia a tu ministerio, ni quiero rebajar tu amor a Dios, ni quiero minimizar tu comunión con el Señor, hermanos, en ninguna de las maneras, pero permitidme, como dijo el hombre de la antigüedad, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. También, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando, hermanos, también la Biblia trae consuelo. ¿Cómo no, hermanos? La Biblia trae consuelo en las promesas divinas del Señor. Por eso la Biblia, hermanos, es el libro que Jesús estudiaba y es el libro, hermanos, que el mismo Cristo nos habla. Y cuando tú tienes épocas difíciles, o yo, hermanos, hay porciones, promesas que nos elevan, nos alientan, nos motivan, nos cargan las pilas alcalinas, hermanos. Mirad Isaías 41:10, dice, no temas. El profeta estaba temiendo, hermanos. Aun los hombres más grandes hay circunstancias y momentos que hay temores. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías, la base para que no temas no es tu ministerio profético, que algunos te van a llamar el quinto evangelista de tanto revelación que vas a recibir de mi querido Hijo Jesús. La base de que no debes temer es yo, el Señor, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Permitidme que pare aquí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es que Isaías estaba un momento y un tiempo que el mismo Dios tenía que esforzarle, que ese esfuerzo no nacía de él mismo, hermanos. Y le dice, siempre te ayudaré, promesa divina, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. Oh, hermanos, qué promesas tenemos del Padre para cada uno de nosotros, hermanos. Así que la misma Biblia, Dios la utiliza para traernos consuelo cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si alguno está cargado y cansado, venga a mí. Yo os haré descansar. Y cuando habla en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, para estar con el Señor juntos así en el aire. Hermano, que posiblemente estés pasando tiempos difíciles y te comprendo porque yo los paso y no me considero en nada mejor que tú, queridos. El Padre puede y quiere consolarte. El Espíritu Santo puede y quiere consolarte. Y medita en la palabra que trae consuelo también para ti, hermanos. Así que, hermanos, quisiera ir avanzando en la lectura y dice, porque de la manera, verso 5, que en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, nunca debemos olvidar que Cristo es la cabeza. Y si la cabeza perfecta y bendita, que nunca pecó, hermanos, sufrió, va a haber sufrimientos en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Lo importante es, hermanos, que yo no sufra como sufrió mucho David, las consecuencias de sus terribles pecados, hermanos, que sean por planes permitidos del Señor o por circunstancias del servicio del Señor. Y verso 8, mirar cómo Pablo revela aquí algo de su vida personal. Corintios 2, hermanos, es una epístola muy personal del apóstol, muy íntima. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Notar la frase, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol no detalla mucho ni informa demasiado, sino que de una manera general iba con alguien, con algún compañero de ministerio, y tuvieron una experiencia tan dura, tan fuerte, tan seria, que él, hermano, no se le cae el anillo de hacer confesión y dice, perdimos la esperanza de conservar la vida.
Mirad, hermanos, cómo él tiene la humildad de explicar más detalladamente ahora el versículo 9 del capítulo 1. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, creían que iban a morir. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Pablo, qué grande eres, Pablo, porque eres muy humilde. ¿Nos quieres decir aquí, Pablo, que estáis a punto de morir y confiesas que Dios ha permitido aquella experiencia y dices para que no confiásemos en nosotros mismos? En palabras sencillas, hermanos, cuando Dios quiere bendecir a un hombre o una mujer de Dios de una manera generosa y amplia, cuando alguien quiere ser un canal usado y de bendición, Dios tiene que permitir experiencias para ir quitando orgullo escondido, podrido que tengo y que no veo. Y Pablo, hermanos, Dios quiere que viva esa experiencia para que no tenga salida, ni escape, ni solución, ni en su vida cristiana, ni en su vida ministerial, en nada, que se vea que va a morir. Y entonces, hermanos, cuando se ve en esta situación y él aclama a Dios, es Dios cuando viene en su ayuda, hermano. Y Pablo hace mención y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Mis queridos hermanos, permitidme que diga esto. En pecado me concibió mi madre, dice el hombre de Dios. Nacemos con orgullo, hermanos. A veces en nuestros hogares quizá no han sabido educarnos todo lo mejor y quizá hay un exceso de elogios. Y no puede haber exceso de elogios, tiene que haber un equilibrio, hermanos. Cuando a mí me elogies una vez, pues también necesito equilibrio y, en fin. Y hermanos, Satanás, que es tan malo, hermanos, no quiere que yo vea mi orgullo. Y la obra del Espíritu Santo es hacerme ver mi orgullo. Satanás me trata de hacer ver que soy humilde para que siga en esa actitud y en esas formas y maneras de orgullo, y así Dios va a tener que tratar conmigo, hermanos. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que nos conoce, que sabe cómo tratar, porque, hermano, hay a veces que si tú me dices que soy orgulloso, pues no sé si saldrá dentro de mí la hiena que llevo dentro, hermanos. Si está tranquila y dormida, no, pero a lo mejor, hermanos, ¿y qué pasa, hermanos? Pues que hay labores que son divinas del Espíritu Santo, hermano. Porque si el Espíritu Santo a mí me muestra que hago una obra buena, pero con una intención de orgullo o para ser visto, el Espíritu Santo me convence. Y al convencerme, hermanos, confieso mi pecado y procuro una segunda vez esa obra buena, pero que sea con una intención noble y pura de humildad. Dios tuvo que tratar mucho con Pablo, hermanos, porque Pablo pues fue uno de los hombres más usados en la historia del cristianismo y de la iglesia. E incluso permitió, hermanos, un aguijón que le hacía sufrir mucho, y ya ora Dios y le dice, quítame este aguijón, hombre, que me hace sufrir, hombre, quítamelo. Y Dios tiene tanta comprensión y bondad que le habla. Cuando tenemos un problema, hay que orar a Dios y pedirle que solucione, que lo quite. Y quizás a veces Dios nos hable, y si Dios nos habla y no lo quiere quitar, hermanos, ya no le podemos seguir pidiendo que quite ese problema, sino que nos dé fuerza y ayuda para adaptarnos a esa circunstancia, hermanos. Y le dice el Señor, mira, Pablo, no te quito el aguijón y dejo que Satanás te abofetee, porque si te quito el aguijón, te he bendecido tanto que te vas a exaltar desmedidamente de las revelaciones que te he dado, e incluso has venido aquí al paraíso donde estoy yo. Pablo, mira, si caes en el envanecimiento, Pablo, me obligas a que te discipline con severidad. Mi iglesia se perjudica. Satanás se alegra y yo me entristezco. Mira, lo tengo bien claro y bien firme, Pablo, para que Satanás se fastidie, para que mi iglesia sea bendecida y tú seas usado y yo glorificado, permito que sufras. Pero te garantizo que te doy poder y gracia para que lleves tu aguijón. Así que, hermanos, el secreto de Pablo en esta epístola, en el capítulo 7 y verso 6, él mismo dice un texto sagrado, dice el apóstol que a veces, hermanos, hay experiencias que son tan fuertes que Dios trata con nosotros, nos muestra nuestra pequeñez y nos deja ver cuán grande es Él, hermanos. A veces Dios nos tiene que bendecir cuentagotas, es una expresión.
Si a mí me da una gota de bendición y me mantengo humilde y no me atribuyo a mis dones o ministerio o mi comunión o mi manera, pues me da unas 2 gotas de bendición. Y si en 2 gotas sigo siendo humilde y le doy la gloria a Él, me das 3 gotas de bendición, hermanos. Pero si en mí ve sentimientos o pensamientos ocultos que quizá no confieso, pero están por dentro, pues Dios tiene que tratar conmigo, hermanos. En Corintios el mismo apóstol dice, pero Dios que consuela a los humildes. La humildad es una virtud cristiana que consiste en reconocer la pobreza y miseria que tenemos y lo que somos, y ver los valores en otros, y elogiar con gozo y con gusto a los valores de otros. Por eso, hermanos, notar este texto que tiene su importancia, dice, Dios que consuela a los humildes. Pareciera que los que sois más humildes recibís más consuelo que los que somos menos humildes, para que nos derrote Dios en nuestras fatigas y tengamos que invocar su santo nombre. Hubo un hombre de Dios, un salmista, que dijo, bueno me es haber sido humillado. Oye, la verdad es que al principio ninguna disciplina es causa de gozo, pero el hombre de Dios dice, bueno me es haber sido humillado, y confiesa por qué, dice, para que aprenda. Hay victorias en mi vida que son derrotas. Victoria cara a la gente, pero derrotas en mi interior. Me veo superior a ti, o confío o me apoyo en lo que he hecho, hermanos. Pero hay derrotas cara a la gente que son victorias para uno, porque Dios sabe qué tratar y cómo tratar y nos equilibra y nos pone en su sitio. Así que, apreciados hermanos, para ir avanzando, dice el apóstol, verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aquí habla de la oración. La oración está muy ligada a la vida cristiana. La oración es dependencia de Dios. La oración significa humillarme en aquello que yo no puedo solucionar o arreglar y pedirle al Todopoderoso, hermanos. Cuando tú te humillas a Dios, como dice el texto, a un corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Así que el apóstol agradecía que había gente que oraba por él, que colaboraba en la oración por él. Qué bien nos viene, hermanos, en nuestra vida privada cuando oramos, y qué bien nos viene cuando oramos la congregación toda unida. Y, hermanos, empezamos a adorar, a dar gracias, a pedir misericordia y a suplicar por unos y por otros y por nosotros mismos. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Porque a veces la tristeza, hermanos, necesitamos la oración, porque tú y yo que somos débiles, en la oración nos acercamos al fuerte y recibimos fortaleza. La oración es intimidar con Dios, roce, relación. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre, ha dicho Cristo. Cuando oras te rozas con el Padre. ¿En el nombre de quién pedimos? En el nombre de Jesús. Tienes comunión con Cristo. Y Judas dice que cuando oremos, oremos en el auxilio del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo intercede pidiendo por nosotros lo que más nos conviene. Así que, hermanos, cada creyente, cada iglesia, mirar aquí cómo colaboran con Pablo. Es que no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Por favor, no te sientas infravalorado o menospreciado o arrinconado porque no predicas. Hermano, estas ya son ideas que ya están anticuadas, hermano. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo es útil, cualquier miembro del cuerpo de Cristo es importante y a cualquier miembro se le necesita. Unos orando, hermanos, la oración puede ser un ministerio, una manera de servir a Dios. Cuando las hermanas y los hermanos dedican un poco de tiempo, cada uno lo que crea oportuno, lo que Dios le pida, hermanos, porque no todos podemos hacer lo mismo, queridos. Y os ponéis a orar, hermanos, por los ministerios, por la iglesia, por las viudas, por los afligidos, por un movimiento de Dios, por el apartado. No estáis haciendo otra cosa, sino que servir a Dios, hermanos. Por eso, Jesús mismo, en su naturaleza humana como hombre, se humillaba, en dependencia de Dios en la oración, hermanos. Claro, la oración de Jesús no era como la mía, porque Jesús se humillaba en su naturaleza humana, implorando al Padre favor y gracia.
Yo, hermanos, os voy a decir un motivo por cual tengo que ser más humilde y hace que me humille más. Porque, hermanos, desde los 16 años que conocí al Señor, hermanos, esa hiena del orgullo no acaba de morir, se levanta con frecuencia, se agacha, se levanta. Y, hermanos, yo cuando oro me tengo que humillar por dos motivos. Uno, porque si no me humillo, Dios no me escucha ni me atiende. Y dos, porque al final del día, hermano, puedo hacer tres cosas buenas, decentes o bien, pero al final del día, a lo mejor, siempre podía haber hecho mejor o hice algo que no debía. En conclusión, tengo que pedirle a Dios. Y eso ya es motivo para mí, para que me humille, hermanos. Ya es motivo para mí que me humille. Que tantos años que hace que recibí a Cristo, que tantas ayudas y favores que tengo a mi alcance, la libertad de culto, la paz en la nación, iglesias, ministerios, compañeros, hermanos, la palabra escrita, el Padre, el Espíritu Santo, Cristo, y todavía sigo cometiendo faltas, errores y torpezas. Me tengo que avergonzar de mí mismo, hermanos, y suplicar misericordia, y que siga teniendo paciencia y ternura, queridos hermanos. Por eso, la oración es pedid y se os dará, hermanos. Quisiera decir este detallito sencillo, hermanos, que si a mi puerta llama un pobre y sencillamente me dice, mire, quiero que me dé algo para comer, no me va a exigir a mí que le dé jamón bueno de jabugo de aquí de Guijuelo, con un poquito de aceite y con un poquito de tomate y con una baguette. No me puede exigir. Y cuando vamos al Padre, hermanos, tenemos que ir con las manos como el pobre. Padre, lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y Dios es bueno, hermano. Afortunadamente que Dios es Dios y gracias a Dios que nosotros no lo somos, hermanos. Así que pedid es humillarse a Dios. No podemos exigirle nunca, sino que tenemos que hacer la oración que hizo Él. Hágase tu voluntad. Esto es lo más difícil de la oración, hermano. Porque si mañana en la iglesia me mandan a mí orar por un hermano de Santiago de Compostela, que no le conozco apenas, pues mi oración está enfermito, una operación muy seria, ¿y qué digo? Señor, hágase tu voluntad. Por la falta de amor y de carga, hermanos. Pero si es un hermano o un hijo, de seguro que voy a insistirte en piedad, visítale, visítale. Me va a costar más trabajo decir, hágase tu voluntad. Lo difícil en la oración, hermanos, es esto, que tenemos que tener la capacidad de ser oídos y ser aceptados, y que Él responda lo que quiere y cuando quiera. Y ahora ya para ir finalizando, hermanos, vamos a ver, ¿y Jesús qué hace? Si el Padre consuela, si el Espíritu Santo consuela, si la palabra consuela, y por eso estamos firmes y con salud espiritual, y por eso las iglesias caminan y perseveran, y hay prosperidad, hermanos, ¿qué hace Jesús? Algo tendrá que hacer, porque Él también es un miembro de la Trinidad. Por favor, lean Romanos 8:34 y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la derecha de Dios. El Señor Jesús está, hermanos, a la derecha de Dios, sentado como aquel que obedeció en plenitud, descansando del trabajo que hizo, pero a su vez está activo, está laboreando, preparando moradas para cada uno de nosotros. Él es cabeza de la iglesia que gobierna y dirige. Él, hermanos, es dador de dones, de ministros para la iglesia. Y también, hermanos, dice aquí ahora, el que también intercede por nosotros. Queridos, intercede, ora por nosotros. Por esa viudica que se le ha roto el alma, hermanos, por ese hombre que tiene un grave problema, por esa familia que está afligida. Hermanos, Jesús dedica tiempo a orar por nosotros. Yo estuve en una iglesia numéricamente muy grande en León, estuvo antes que yo Carlos, y Dios le usó de una manera amplia, abundante, generosa. Cuando yo fui allí, hermanos, me encontré con una iglesia enormemente grande. Siempre tuve gozo de estar allí, pero siempre tuve una espina. En una ocasión un hermano me dijo, hermano, he estado 12 o 15 días malico. Y le dije, pues perdóneme usted, hombre, no me he dado cuenta. Es decir, hermanos, que yo a veces la memoria me puede fallar y no puedo orar por alguien.
Y queridos hermanos, Jesús es tu hermano mayor, siempre ora por ti, conoce tu nombre, conoce tu problema y Él le pide al Padre. El Padre a veces nos va a negar cosas, pero sigue siendo el Padre que nos ama. Pero cuando Jesús ora, nunca el Padre le niega nada, porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios. El gran sumo sacerdote, el orden de Melquisedec, Jesús ora por nosotros, queridos. Si te encuentras débil, decaído, frío, desanimado, es un buen momento para que le digas a Jesús: hermano mío, ora por mí, al Padre, y que el Padre me dé un toque. Y el Padre te lo da. Queridos hermanos, voy a ir finalizando con esta frase que últimamente la menciono y la digo. El retorno de Cristo a por su iglesia es inminente. El retorno de Cristo a por su iglesia es inminente. El retorno de Cristo a por su iglesia es inminente. Así que Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y dice: ministros del Señor, adelante, 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 adelante. Llegamos al cielo, Cristo viene pronto, merece la pena amar a Dios, merece la pena humillarnos, merece la pena cantar, merece la pena perdonar, merece la pena luchar. Viene el Señor y nos vamos con Él para siempre, y los seres queridos. Un honor inmerecido, lo agradezco de todo corazón esta invitación. Que Dios os bendiga con mucha paz, salud y gozo en el nombre de Jesús.